la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Abran la Biblia, vamos a abrir la Biblia en Mateo 24, 26 y por ahí, ya, los versículos antes. Estaba meditando en todo esto para decir estas palabras y mucho más quisiera decir. A veces palabras faltan para reconocer a este gran acto de parte de Dios. Siendo Dios, mira al hombre perdido. Y entonces dice en esta porción de Mateo 26, ya, era la Pascua, una de las fiestas judías. Cada una de las fiestas y actividades del Antiguo Testamento hablaban de eventos futuros. Eran sombra y figura de lo que iba a venir. Y una de las fiestas judías era la Pascua, que todo judío debía participar necesariamente en la fecha establecida. Por tanto, aquella noche, como que los discípulos sabían que había que celebrar, y el Señor también era judío en la carne, tenían que participar de esta Pascua, que se dice que es la última Pascua. Entonces, la Pascua. Después que preguntaron, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? ¿Celebres la Pascua? Preparan. Y ahí está, reunido con sus discípulos, sentado a la mesa. En el capítulo 26, versículo 26, dice así: mientras comían, era una comida, ya, la celebración de la Pascua, era una comida. Ya. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, el pan, que representa su cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Diga nuevo pacto. ¿Qué pacto? Pacto de gracia. Nuevo pacto. Quiere decir que estaba llegando al final el pacto de la ley. Llega a su final. No estoy diciendo la ley, estoy diciendo el pacto. La dispensación de la ley llegaba a su fin para dar inicio a otra dispensación, la dispensación de la gracia. Y entonces dice el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. En ese solo versículo 28, a ver, hay que observar las palabras. Tomando la copa, o sea, el vino, dijo: esto es mi sangre, o sea, símbolo, que la sangre que iba a derramar, mi sangre, nuevo pacto, por muchos, es derramada para remisión, perdón de pecados. Por eso es que es de gran, suma importancia este hecho, celebrado por él mismo y consumado allí en la cruz del Calvario. Hermano, nosotros hoy participamos ya en simbolismo de algo que ya fue consumado por el Señor Jesús. Entonces dice: para perdón de los pecados. Mire,
Él es el que pagó con su sangre para que hoy estemos con nuestros pecados perdonados ya, para remisión de los pecados, ¿ya? Este hecho se consumó en la cruz del Calvario, eso dijo ya, antes de ir a la cruz, y allí en la cruz se consumó lo que Dios había preparado de antemano en la cruz del Calvario. Sabemos la historia de la cruz. Sabemos todo lo que pasó allá en la cruz. Y tal vez no todo, pero los acontecimientos que allí sucedieron fueron total, completo, consumado. Entonces, aquí esa noche participaban de este acontecimiento del Antiguo Testamento, comían el cordero asado al fuego, pan sin levadura, hierbas amargas, y ahora estaba ahí. Todo eso era simbolismo. Ahora estaba el verdadero Cordero de Dios, Él mismo, que quita el pecado del mundo. Y se establece ahora una nueva conmemoración. Allí celebraron un acto del Antiguo Testamento que todo israelita tenía que celebrar. Ahora se establece, eso era conmemorativo, ¿ya?, de la liberación de Israel de Egipto, aquella noche. Era un recordatorio, conmemoración, participar de cordero asado y todo lo demás. Ahora establece una nueva conmemoración. Dice, en el 26, mientras comían la cena de la Pascua, tomó Jesús el pan y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de pecados. Allí se establece el que bajo este nuevo pacto haya una nueva conmemoración de partir o de participar del pan, que es símbolo de su cuerpo, y de la copa, que es símbolo de su sangre. Eso ya lo dice Corintios, luego vamos a leer. Pero este hecho, que a continuación sigue en las siguientes páginas, cómo Jesús fue tomado como reo, como delincuente, ahí está, fue llevado preso ante Caifás, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, y Jesús callaba. No respondía mucho a las falsas acusaciones que le hacían. En el capítulo 26, por ejemplo, dice, solamente extraemos partes, cuando la gente le estaba acusando ya ante el sumo sacerdote, porque no le respondió, le rasgó sus vestiduras. El 26:65 dice así, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído una blasfemia. A una pregunta que había, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, le dijo. Y entonces le escarnecieron en el 67. Mire lo que pasó. Poco.
aquí extraemos. El 67 dice entonces, en el 66 dice, ellos dijeron, es reo de muerte, tiene que morir. Entonces le escupieron, miren, le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, y todos y otros le abofetean. ¿Sabes que todo eso lo hizo por nosotros? Soportó. Otra vez, 67, a ver, todos lo leemos, por favor. A la voz de tres, ¿cómo le hicieron? Esto es uno, y hay otros más. 67, a la voz de tres, 2 y 3. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y de otros le abofeteaban. El 68 dice, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Soportó el Señor. A veces no podemos soportar un insulto, hermanos. Uy, ¿qué sería si nos dan un puñetazo? Hoy reaccionamos, pues. ¿Qué sería si nos dan un escupitazo, ¿cómo se dice? Escupitado en la cara, abofeteado. Hermano, no somos nosotros. Pero Él todo lo estaba soportando para que hoy nosotros estemos aquí con una salvación grande, eterna, recordando, haciendo un breve recordatorio de lo que fue aquel evento. Hermano, más adelante le llevaron los soldados del gobernador, le desnudaron, le echaron encima una capa, le desnudaron, le dieron un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña con la cual le daban en la cabeza y se burlaban hincados diciendo de él, diciendo, salve Rey de los judíos, y nuevamente le escupían en la cara. Y así la historia sigue, hermano. Después lo llevaron cargando su cruz hacia el monte. Todo el pecado de todos nosotros fue sobre él. Toda maldad, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, todo eso, y de todos aquellos, por todos aquellos que íbamos a ser salvos, cargó el peso de la culpa. Dice que esa cruz era pesada, que alguien tuvo que ayudarlo, porque se cayó. Pero no era tanto la cruz, sino el peso del pecado de todos nosotros. Cargó allí en la cruz. Aquella muerte, una de las cosas, uno de los eventos es que satisface la ley. Porque la ley dice que el pecador debe morir. Y él murió, cumplió, satisfizo todo lo que la ley decía. Y termina allí una dispensación en el capítulo 27, 45, dice así. Allí termina la dispensación de la gracia, o la dispensación de la ley, porque Él es el cumplimiento de la ley. La ley se dio, a ver, no quiero alargarme, pero la ley se dio a un pueblo. La ley no salva. La ley era un método de disciplina, ¿ya? Temporal. Pero allí termina la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque Él lo cumple cada detalle de la ley. Nadie, ningún hombre puede cumplir la ley. La ley, alguien dijo, o el pastor que teníamos dijo, la ley, ¿sabes para quién fue dado? Para Él mismo.
porque ningún hombre puede cumplir la ley, y Él lo cumplió, muriendo en la cruz. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. La paga del pecado es muerte, y Él murió. Se hizo maldición en la cruz por nosotros. Espero que esto nos haga reflexionar, apenas un poco, pero a mí me hizo reflexionar. No soportamos el insulto de alguien, no sabemos sobrellevarnos cuando somos mal vistos, mal tratados, pero Él sí. Dice 27, 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, ya, hasta la hora de la tarde. Cerca de la hora Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había tinieblas. Dios no quería ver ahí sobre su propio Hijo el pecado que cargaba sobre Él. Y Él se vio desamparado. Otros se burlaban a ver si está hablando de Elías. No, quería decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo 50 dice, pero los otros decían, el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Murió. Entregó el Espíritu. ¿Qué pasó? Cuando entregó el Espíritu, murió ahí. El 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo que había en el lugar, que impedía el ingreso al lugar santísimo, a la cual solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, con sangre de animales, con sangre ajena, se rompió. El velo, ese velo grueso, tremendo, da a entender, se rompió el momento que murió. ¿Qué significa? Tiene significados. Se rompió el velo, porque había un velo es algo que cubre, ¿ya? Una cortina gruesa. Entonces, al romperse el velo, vino la revelación. Lo que estaba escondido desde tiempos eternos. Ahora viene la dispensación de la gracia, donde se reveló los misterios escondidos desde tiempos eternos. La revelación, todo tiene su significado. Y así, la historia sigue, ¿ya? Pero este es el punto, ¿ya? Mateo 51, donde se rompe, donde muere el Señor Jesús. Hay una división entre Antiguo y Nuevo Testamento. La dispensación de la ley y la dispensación de la gracia de Dios. Ahora es por gracia de Dios. Lo recibimos de gracia. Todo es gracia. Pero no es para hacer una desgracia, sino para vivir agradecidos al Señor, reconociendo todo lo que hizo por nosotros, hermano. Allí en el Calvario, Él agonizó por nosotros, hermano. Y quisiera que todos nosotros reflexionemos, hermanos, en cuanto a nosotros. Dice que debemos examinarnos a nosotros para participar de esto tan sencillo, pero de gran significado, hermano. No vaya a tomarse así nomás, ya. Por eso hemos venido anunciando cómo están nuestras. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, pero lo que hay que hacer es humillarse delante del Señor y decir, ciertamente he cometido falta, Señor, perdóname. Y si el hermano me ha ofendido, le digo, o yo le he ofendido, le digo, pues perdóname. Si Él nos ha perdonado,
con su sangre, con su vida, hermano. Qué difícil es decir perdóname cuando uno anda en la carne, hermano. Pero si andamos en el Espíritu mismo nos hace, ya nos guía a recapacitar y a pedir estar reconciliados. La palabra de Dios dice, estad en paz con todos, hermano. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Allí reflexionando todo esto, hermano. Y entonces mandó a que celebremos una nueva, en esta nueva dispensación, un nuevo compartimiento. Ahora es el pan y el vino, ya no es el cordero asado, ahora es el pan y el vino, que representa ese sacrificio de la cruz. En comparación con muchos animales del Antiguo Testamento. Voy a leer algún pasaje más, no me voy a alargar. Hebreos dice, escribiendo a los hebreos, porque ellos conocían bien los hebreos, lo que es la ley, y nosotros conocemos también. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 está hablando en esta porción de las ordenanzas que había en el santuario antiguo. Esas ordenanzas, esos sacrificios, solo eran tipo, sombra de lo que iba a ser Cristo en su cuerpo, en la realidad. Eran sombra. Entonces dice el 9:7, dice, pero en la segunda parte del santuario, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican este culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de transformar las cosas. Dios tenía el tiempo, el momento en que iba a manifestarse. Dios planifica todas las cosas desde antes y tiene el momento, el tiempo, la hora, el minuto en que se va a ejecutar y se va a cumplir lo que había determinado. Ahora el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no como el tabernáculo que había allí terrenal. Ahora es un tabernáculo mucho más perfecto. El 12 dice, y no por sangre de machos, cabríos, ni de cerdas, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué había obtenido el Señor? Eterna redención. Diga, eterna redención. Eterno rescate, hermano. No es hasta cierto tiempo. Es una redención eterna. La salvación es eterna, hermanos. Cuánto de gratitud tenemos hacia Él, hermano. Él obtuvo eterna redención, hermano. El 15 más lo voy a leer, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, una nueva alianza, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
qué riqueza, qué regalo, qué sacrificio perfecto, hermano. ¿Cuánto le agradecemos? ¿Cuántos estamos agradecidos? Digamos amén a su nombre. Pensando esto, hermano, ¿cómo es mi gratitud, hermano? Mi gratitud con Dios, mi gratitud con la iglesia, mi gratitud con los hermanos. Hermanos, mi gratitud es total, hermano. Otro versículo, 1 Pedro, un poquito más adelante, 1 Pedro 1, 18, 20, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, rescate, redención, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El oro y la plata, todo el oro de la tierra, toda la plata no se compara ya con el valor de la preciosa sangre de Jesucristo, hermano. Tuvo que pagar con su vida. Hoy estamos aquí disfrutando de una salvación eterna. Hemos hablado bastante de la gracia de Dios. ¿Qué hemos hecho para eso? Nada. Hemos recibido de gracia, hermano, gratuitamente, hermano. Nos los regaló. Y sobre todo la salvación, que es eterna, hermano, es gratuito, es para siempre, hermano. Entonces dice el 20, dice, hablando de la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Todo lo diseñó Dios desde antes, no es de ahora, hermano, no es de ahora. Vaya Romanos, vamos a terminar. Hermano, la meditación es mucho más, pero sobre cada uno de estos temas quisiéramos compartir, veremos cómo lo hacemos, estudiar, pero Romanos, pero esto es una meditación para reflexionar, para agradecer, hermano. Romanos 5, 8, 9 dice así, 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es el amor de Dios que se muestra para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, siendo pecadores, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos de la ira aún. El 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Todo esto nos hace reflexionar, hermano. La iglesia del Señor es de gran valor, la iglesia del cual somos parte, hermanos. Como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, es al Señor, es de gran valor para el Señor. Con esto voy a terminar. Vaya a Hechos, capítulo 20, y así lo dijo el apóstol, reconoció 20 y los encargó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. 20, en su despedida, Hechos 20, en su despedida de los ancianos de Éfeso, cuando iba para Jerusalén, les dio estos consejos, ya, muchos consejos, pero entre los muchos dice,
dice, él estaba dispuesto, aunque le quiten la vida, a comunicar estas verdades, hermano. El 27 dice, porque no es rehuido, está hablando a los ancianos, allí en Éfeso, o allí en Mileto, pero ancianos de Éfeso, y les dice, entre muchas otras cosas, les dice, el 27, porque no es rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios. No es rehuido, yo se los he comunicado. El 28 dice, a ver, todos el 28, 2 y 3. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, resumen les dice, por tanto, ancianos, obispos, que están al cuidado del rebaño, dice así, por tanto, mirad, primeramente por vosotros, mírense, examínense a ustedes, y luego por todo el rebaño, miren por todo el rebaño, vigilen al rebaño, cuiden al rebaño. ¿Por qué? Dice vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es el valor de la sangre de Cristo, el precio que pagó, el precio alto que pagó. Ancianos, obispos, pastores entran ahí, quienes estamos al frente, miren, cuiden del rebaño. No es cualquier cosa, es el precio de la sangre de Jesucristo. Cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos un valor que se ha pagado por nuestra vida, por nosotros. Es la sangre de Jesucristo y es la sangre del nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A Dios le cuesta. La iglesia es de gran valor, hermano. A nosotros no nos cuesta nada. A nosotros es gratuita, hermano. Por tanto, hay mucho más que poder compartir. Debemos celebrar este acto con reverencia, con mucha gratitud, con mucha reverencia a Dios primero y a su iglesia, a cada miembro. Mis respetos por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, porque vale el precio de la vida de Jesús. Mis respetos, hermano. Por eso la Biblia manda a que estemos siempre en comunión los unos a los otros. Si ha habido alguna diferencia, perdónense, dice, porque así como Dios nos perdonó, hermano. Situaciones de diferencias han surgido siempre, la Biblia lo dice. En una ocasión allí en Filipos, les escribe el apóstol Pablo, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Han tenido algunos roces, han tenido algunas diferencias, pero el apóstol indica que les ruego que sean de un mismo sentir. Un versículo más, voy a terminar con esto, vamos a proceder luego. Pedro, todo esto viene a una meditación, hermano, de saber valorar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y en nuestro andar, tener esa preciosa comunión entre hermanos, esa relación entre familia, entre hermanos en Cristo, en la familia de Dios también. Primera Pedro 1:18, por favor. ¿O no hemos leído eso?
Primera Pedro 8 más bien, 3:8. A ver si lo tengo bien. 3:18. 1:18. Hemos leído 1:18, sí. Pedro 18. Un versículo más quiero encontrar, ya. Un versículo más quiero encontrar, ya. 3:8 dice así, Primera Pedro. Finalmente, Pedro escribiendo su carta, las enseñanzas, la doctrina. Finalmente, sed de un mismo sentir, todos tengan un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Palabra del Señor. Vamos a orar. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.